Buenas tardes. Bueno, señores, hoy vamos a empezar, digamos que la segunda gran parte de este curso, que es todo lo que tiene que ver con la integración. Entonces, yo creo que vamos semana por semana, 3 clases para poder cubrir temas, ¿sí? Hoy vamos a empezar integrales dobles, ¿bien? Entonces, esto ya corresponde a una siguiente evaluación. Ya lo que vamos a ver a partir de hoy no tiene que ver nada para la evaluación del día martes. Bien. Entonces vamos a mirar el tema que se llama integrales dobles. Integrales dobles. ¿Listo? Entonces, tengo que decirle a ustedes qué significa una integral doble. Es un poquito extenso, pero trataré de ser lo más reducido y lo más claro posible porque ahí se apoya todo. Cuando veamos integrales triples va a ser el mismo sistema. Entonces vamos a dar esta definición. Definición nosotros llamaremos rectángulo Q a lo siguiente: al intervalo abierto al intervalo cerrado AB, producto cartesiano con el intervalo CD. O sea, ¿qué es un producto cartesiano? El conjunto de las parejas X y Y tales que X está aquí, o sea, X mayor o igual a menor o igual a B, mientras que Y es mayor o igual a C y menor o igual a D. Eso es lo que se llama un rectángulo. Sin embargo, lo podemos pintar para verlo mejor. Si nosotros lo dibujamos, un rectángulo es esto, ¿sí? X, Y. Entonces sería tomar aquí, esto va desde A hasta B, y esto va desde C hasta D. Entonces hacemos estas prolongaciones acá, ¿sí? Listo. Y el rectángulo es lo que determinan esas líneas cuando se cortan. O sea, esto que está aquí es lo que se está llamando el rectángulo R, ¿sí? Todo esto que estoy sombreando es el rectángulo, incluyendo la frontera. ¿Por qué? Porque mire usted este punto. Este punto representa cualquier XY. Si a este punto lo llamo XY, ¿usted qué observa? Mire donde cae X. Este sería X. Y mire donde cae Y. Este sería Y. X cae entre A y B y Y cae entre C y D. Eso es un rectángulo, ¿ven? Y entonces, otra cosa. Bueno, en realidad el tablero es un poquito pequeño. Me toca seguir borrando. Esto es no, ¿por qué? Porque las integrales dobles se hacen sobre rectángulos, más o menos el comentario, ¿no? Entonces, definición, ¿sí? Digamos, si yo tengo cierre, cierre es el rectángulo AB cruz CD, ¿sí? Como este rectángulo, y P1 formado por los puntos X0, X1, XN, P2
formado por los puntos y0, y1, ym, ¿sí? Son particiones, cálculo integral, son particiones de los intervalos AB y CD respectivamente, ¿sí? Llamaremos partición de R al producto cartesiano de las dos particiones. Esa definición se ve un poquito compleja, pero a través de un dibujo la podemos mirar mejor, ¿sí? Si la miramos a través de un dibujo, sería pues explicarla mejor. Me explico con esta definición nueva. Entonces yo tengo acá, este es el rectángulo, lo voy a pintar más grande para poder ver más detalles. Esto sería X, esto sería Y, ¿sí? Entonces digamos que el rectángulo sea esto, grande. O sea, que este es el intervalo AB y este es el intervalo CD. ¿Qué es una partición? Acordémonos, cálculo integral, que este sería el primer punto de la partición, x0, y este sería el último punto de la partición, xn. Pero aquí usted empieza a dividir en pedacitos, x1, x2, x3, etc. Y este sería x, n, menos 1. Lo mismo aquí. Este sería y0, y1, y2, ym menos 1, y este sería ym, o sea, ymd. ¿Listo? Entonces miren lo que hace la partición. Si yo me pongo a mirar cómo parte, por este lado parto así, por eso se llama partición, ¿no? Parto, puntos suspensivos, y parto. Y por este lado yo también parto así. Bueno, aquí debería empezar desde aquí abajo, parto, ¿sí? Parto. Y entonces, puntos suspensivos para allá y puntos suspensivos para acá. Bien. Entonces, vea usted que ¿quién es P1, P2? P1 cruz P2 es igual al conjunto de las parejas X, Y, J, tales que I varía desde 0 hasta N, J varía desde 0 hasta M. ¿Listo? Así sería. O sea, esta pareja se llama la pareja X0Y0. Véala. X0Y0. Esta pareja que está aquí sería la pareja XN último X, YM. ¿Listo? Esta parejita de acá es la pareja X1Y1. X1Y1. Entonces miren lo que usted tiene acá, un entramado de parejas que determinan una división del rectángulo grande en rectángulos pequeños. ¿Listo? Esto acá. Acá. O sea, determina como una red. Esto lo llaman una red, ¿no? Es una red. Entonces, ¿qué es la partición nueva? Son esos puntos de red. Esto son todos estos puntos que determinan una serie de retículos. ¿Ve? Bueno, entonces, ahí vamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sobre este rectángulo va a ir una función en dos variables que se llama la función z igual f de x, y. Entonces vamos a hacer ese dibujo. Trato de hacer lo más rápidamente posible esto. Entonces, doy esta, sea la función
sea la función z igual f de xy igual f de xy definida, ¿sí? Esa función está definida sobre el rectángulo R, o sea, sobre este rectángulo R, sería el rectángulo R, ¿sí? Entonces, hacemos lo siguiente. ¿Cómo se vería esa función? Trato más o menos de mostrárselo. En la vida real, esa función se va a ver así. X, y Z para representar la función. ¿Quién está abajo? El rectángulo. ¿Sí? Este es el rectángulo. ¿Quién está arriba del rectángulo? La gráfica de una función. Entonces la función podría representarse de esta manera. Arriba está esta función. Acá, acá, acá y acá. Sería la gráfica de la función. O sea, esto que está acá es la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a partir abajo, partimos bien finito, cada vez más finito. Le hacemos una división acá en retículos. ¿Sí? Una división así. Y partimos acá. Partimos acá. De esa manera, ¿ves? O sea, pero esa división se va a extender al infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar aquí un punto y vamos a subir acá. Ahí vamos a pintar con esta altura de este punto, pintamos eso me queda como una especie de caja rectangular. ¿Sí? Estoy yendo un poquitico más hacia acá, porque esto cae acá y esta trasera cae acá. Listo. Formamos una caja, mírenla. Esa es la caja que va a la altura. Este es un punto interior. Entonces, este rectángulo que está ahí se va a llamar el rectángulo. Este va a ser el punto yésimo, perdón, este va a ser el punto yésimo jésimo. O sea, este va a ser el delta xy y este va a ser un delta yj. ¿Me explico? ¿Quién es este? Este sería primero, segundo, tercero. Este es delta x3. ¿Este quién sería? Delta x2. Y este sería delta x1. Este sería delta y1. Este sería delta y2. ¿Listo? O sea que este rectángulo va a ser delta xy por delta yj, entendiendo que son esos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Formamos la suma de todas esas cajitas. Y la suma de todas esas cajitas es una suma doble. Ahora, ¿cómo se va a llamar este elemento interno que está aquí? Esta es la altura interna que yo tomo. Este elemento lo voy a llamar el elemento xy barra yj barra. Formo la sumatoria doble, para ir variando desde 1 hasta dónde ir, hasta n, y para j variando desde 1 hasta m. Con esta suma doble yo sumo así y sumo así. ¿Qué sumo? Los elementos f, xy, yj por delta xy por delta yj. Lo sumo. O sea que sumo los volúmenes de estas cajitas. Los sumo todos. Claro, yo cometo aquí unos errores. Porque esto llega a plano y esto sí. Pero yo hago tender eso a infinito. O sea, hago tender a infinito que el número de divisiones tiende a infinito. Entonces, ¿cómo defino la integral doble? De una manera rápida, ¿no? Entonces, la integral doble es... Lo voy a borrar acá. Entonces, la integral doble es... La integral doble se define así. La integral doble sobre R de la función f de xy por dx de y es igual al límite cuando estas áreas tienden a cero. Eso se llama
la norma de la partición. La norma de la partición tiende a 0. Pero para que estas áreas tiendan a 0, m y n deben tender a infinito. De la sumatoria sobre j, de la sumatoria sobre y, de la función calculada en x y barra, y j barra, ¿sí? Por delta xy por delta yj. ¿Listo? Es el integral doble. O sea, ¿qué es lo que pretende hacer la integral doble? La integral doble calcula este volumen. O sea que la integral doble lo que calcula es el volumen de un sólido S. ¿Cómo podemos describir el sólido S? El sólido S, ¿cómo se llama este sólido S que está acá? Este es un sólido S. El sólido S es el conjunto de las triplas X, Y, Z tales que la pareja primera XY pertenece al rectángulo R. Al rectángulo, ¿no? Pertenece al rectángulo R. Y la Z, ¿qué hace la Z? La Z varía de 0 a f de XY. Y Z varía desde 0 hasta f de XY. O sea, ¿qué significa una integral doble? Una integral doble es un mecanismo parecido a la integral sencilla para calcular mediante paralelepípedos el volumen bajo una superficie z igual f de XY. ¿Listo? Así, de una manera un poquito rápida, pero entiendo que más o menos clara, se explica lo que significa una integral doble. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hacen integrales dobles? Afortunadamente, existe un teorema que lo vamos a probar enseguida, que se llama el lema de Fubini, que nos permite hacer integrales dobles. Entonces, ¿qué dice el lema de Fubini? Teorema. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Y con él, esta sería como la primera clase, donde usted sepa qué es una integral doble y cómo puede hacer las primeras integrales dobles gracias al lema de Fubini. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Teorema. Bueno, el teorema se llama un teorema de Fubini. Fubini es el apellido de la persona. Usted lo puede buscar. Teorema de Fubini lo encuentra fácilmente en internet. Teorema de Fubini, ¿no? Entonces, dice, si R es el rectángulo AB cruz CD, ¿sí? Y Z igual a f de XY está definida sobre R, como ya lo vimos, está definida sobre R, llamaremos no llamaremos porque ya la definimos, qué pena. Entonces, esto no es una definición, ya está definida. Entonces, ¿sí? Entonces, esa integral doble, que se llama así, integral doble sobre R, de la función f de XY por dx de y, usted la puede calcular así. Calcula integral entre c y d de la integral entre a y b de la función f de XY, primero x que va de a a b y después y. Eso es lo primero, ¿sí? O también la puede calcular así. Integral entre a y b de la integral entre c y d de la función f de XY, de c a d primero va y de a a b da x. Ese es el teorema. Ahora, ¿cómo es la demostración del teorema de Fubini? Entonces la demostración viene así, para entenderla, ¿no? Entonces vean.
Pintamos el sólido, que ya conocemos de quién se trata, que es este, ¿no? X, Y y Z. Entonces, mire cómo vamos a probar el teorema. Usted toma aquí el rectángulo en la base, es el rectángulo AB cruce D, que es este. ¿Listo? Y sobre él vas a pintar una superficie. Entonces la superficie se va a ver así, por este lado acá, así y así. O sea, esto cae acá, esto cae acá, cae y cae. ¿Listo? O sea que esta sería la función z igual f de xy. Podemos hacer cualquiera de los dos. A ver cuál hacemos. Cuando yo integro, aquí está, a lo último integro entre a y b, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la primera. En la primera, primero se integra con respecto a x. Y y está fijo. Entonces vamos a tomar un y fijo por acá. Este es un y. Un y. ¿Listo? Este y. Entonces cuando y está fijo, x varía de a a b. Entonces x varía de aquí a acá. Listo. O sea que esta función z me va a dar una curva que viene por acá por encima. Vea, viene por acá la curva, ¿sí? Así, y me da esta región, que es un área transversal. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que si yo hago esta integral interna, recordando lo que significa integral sencilla, ¿no? Si yo hago esta integral interna, esta, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que esta integral que está acá, la voy a retomar ahí, la integral entre a y b, o sea, ¿desde dónde hasta dónde estoy integrando? Desde a hasta b, ¿sí? La integral desde a hasta b de esta función f de xy con el y fijo, pero por dx, me da esta área, me da un área seccional a nivel de y. Sí, el área seccional, como si yo le hiciera acá un corte al sólido y me da esta área seccional, porque es el área bajo una curva, pero el área bajo una curva es un área seccional. Y ahora, esto lo voy a integrar entre c y d. Entonces, la integral entre c y d de el área seccional en y por dy, en cálculo integral se sabe que si yo conozco la función de área seccional de un sólido, me da el volumen del sólido. Pero el volumen del sólido es la integral doble sobre el rectángulo R de f por dx de y. ¿Listo? O sea, pero extienda esto, que es la integral doble del área la integral sencilla del área seccional. O sea que si usted la extiende arriba, le queda lo siguiente. ¿Le queda qué? Le queda esto. Le queda que la integral sencilla, ¿no? La integral entre C y D del área seccional al nivel Y de Y, usted puede hacer esto, reemplazar área seccional por lo que ella vale, que es integral entre C y D, y el área seccional reemplazada me da integral. ¿Quién es el área seccional? El área seccional es esta, ¿no? Aquí está. Es integral entre A y B de f de x y. Esto va por dx. Así, si usted quiere mirarlo, y después por dy. Y queda demostrado el teorema. Porque esto es el volumen del sólido, y el volumen del sólido es esta integral. Esto ya está demostrado. O sea, queda demostrado que esta integral es igual a esta. Bien, entonces vamos a hacer, en lo que queda de tiempo para hoy, vamos a hacer unas integrales dobles sencillas. Y ya sabemos que lo que estamos calculando es un volumen. Entonces vamos a mirar unos ejercicios, ¿sí? Vamos a mirar unos ejercicios. A ver. Ejercicio. Ejercicio.
Dice, digamos, calcular la integral doble sobre el rectángulo R de la función x cuadrado más y cuadrado por de área. Ah, explico. Este de área, ¿qué significa? Que usted lo puede hacer en este orden de x de y, o lo puede hacer en el orden de y de x, y cuando usted coloca de área quiere decir que aún no se ha decidido por el orden. Entonces, perdón, ¿dónde R? R es el rectángulo 0,2, producto cartesiano 0,2. Entonces yo puedo hacer esto así. Como es la primera integral que voy a hacer, simple va de 0 a 2 y de 0 a 2, de x de y. Como son iguales los límites no hay problema, ¿no? Entonces yo puedo decir, por el teorema de Fubini, yo puedo decir que la integral doble sobre R de x cuadrado más y cuadrado por de área, puedo hacerla así. Integrar de 0 a 2, que sería como y, integrar de 0 a 2, que sería x, x cuadrado más y cuadrado. Primero integramos con x y después integramos con y. Entonces van a ver ustedes cómo se hace una integral doble. Entonces, primero se hace esta integral, donde no, entonces ¿cómo sería la integral? Esta integral segunda la deja para el final e integra así. La integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3 más xy cuadrado. Y esto lo reemplaza entre 0 y 2. Y después le pone de y. ¿Listo? Esta integral me queda así. Integral entre 0 y 2 de, reemplace por 2. 8 tercios. 2 al cubo es 8 tercios. 8 tercios más 2y cuadrado. Y esto va por de y. ¿Listo? Ahora haga esta integral. Hacer esa integral es integral ahora con respecto a y. Entonces lo que estamos viendo es que hacer una integral doble consiste en hacer dos integrales sencillas. Es una buena noticia, ¿no? Entonces sería así. La integral de 8 tercios por de y me da 8 tercios de y. 8 tercios de y. Y la integral de y cuadrado y cubo sobre 3, pero tiene un 2, ¿no? Sería 2 y cubo sobre 3. ¿Entre cuánto y cuánto reemplazamos? Esto lo reemplazamos desde 0 a 2 también. Desde 0 hasta 2. ¿Cuánto da esto? 8 por 2, 16 tercios. ¿Qué más? 8 por 2 más 16 tercios. Y esto al final, ¿cuánto es? 32 tercios. Yo les quiero mostrar una cosa. Esa integral que acabamos de hacer tiene una lectura que quiero que alcancemos a verla hoy. Es esta. La lectura es la siguiente. Resulta que nosotros estamos integrando sobre el rectángulo 0,2 Q 0,2. Y ese rectángulo es el siguiente. Ese rectángulo es, a ver, tenemos acá este es el eje X, este es el eje Y este que está acá es el eje Z. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? 0,2 cruz 0,2 sería, ¿qué marca aquí 2? Y aquí marca 2. Pues claro que aquí hay un pequeño problema con la escala que elegí. Este es el rectángulo. Esto va hasta 2 y esto va hasta 2. Ah, pero esto va a subir hasta 8. Te voy a cambiar escala acá. Voy a poner 8 acá y voy a poner aquí 4, o sea que esto sería 2. Esto es 1. Entonces, 1 sería así, ¿no? O sea que este rectángulo viene así. La gráfica de la función, ¿cómo se llama la función? Se llama la función z igual f de xy. Esa es la función que estoy integrando. Se llama x cuadrado más y cuadrado. Bueno, revisando, el dibujo va a quedar así. Si usted se pone a mirarlo con cuidado, el dibujo queda así. Esto sube hasta 8. Entonces, mire, el dibujo es esto. Bueno, este dibujo viene por este lado acá. Por este lado es una parábola. Esto sube hasta 8. O sea, 4 y 4, 8. 4 y 4. Sube hasta por acá más o menos. Por acá. ¿Listo? Sube hasta acá. Esto viene así.
y esto viene así. ¿Cómo se proyecta? Se proyecta acá, se proyecta acá y se proyecta acá. ¿Qué es lo que vale 32 tercios? Vea usted la base. La base del rectángulo es esta. Esta es la base. Perdón, la base del sólido. Usted lo que calcula es este volumen del sólido. ¿El volumen de cuál sólido? Arriba hay como una especie de carpa y aquí hay un sólido complicado, como ustedes lo pueden ver. El volumen de ese sólido es 32 tercios. Y el volumen de ese sólido es precisamente la integral que está arriba y que nosotros acabamos de hacer. Por lo tanto, señores, en este momento, con este primer paso sobre integrales, hemos mostrado qué significa una integral doble. ¿Qué estoy calculando yo? Estoy calculando el volumen entre el piso, que es el plano XY, y la gráfica de una superficie. Ese es el sólido que estoy calculando. En realidad, este era el tema para hoy. ¿Sí? Pues es decir, no sé si alcancemos a hacer otra, voy a intentar hacer otra integral, pero interesante, ¿no? Tener presente que yo puedo calcular esos volúmenes. Ese volumen usted no lo puede calcular antes porque esto no es un sólido de revolución. Usted para poder calcular este volumen necesita lo que estamos haciendo ahora, que es completamente nuevo. Entonces, miremos a ver qué pasa a continuación. Listo. Me da la impresión de que el tiempo no va a ser benigno con nosotros, pero bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo. Dice calcular, ¿sí? Calcular la integral doble sobre un rectángulo R de X por Y por de área, ¿sí? Entonces, ¿quién es el rectángulo R? El rectángulo R va a ser el intervalo 0,3, 0,3, producto cartesiano con el intervalo 0,4. O sea, ya no es un rectángulo igual como el anterior. Entonces, ¿usted qué hace? Pues esta es muy sencilla porque, mire, usted lo que va a hacer es X, se pone integral entre 0 y 3. Y pone integral entre 0 y 4. Dice X por Y, ¿quién va primero? De X, porque este es el eje X y este es el eje Y, por de Y. Listo. Integra primero con X, que haría ¿qué? Integral entre 0 y 4 de X cuadrado sobre 2 por Y entre 0 y 3 y después viene de Y. Pero antes de integrar hay que calcular estos límites. Entonces, ¿cuánto quedará? Queda así. Integral entre 0 y 4 de 9 medios de Y. 9 medios de Y, porque el reemplazo en 0 da 0 por de Y. Ahora integra con respecto a Y. Entonces le va a dar Y cuadrado sobre 2, entonces le va a dar 9 medios de Y al cuadrado sobre 2 entre 0 y 4. 4 por 4 es 16 sobre 4, 4 por 9, esto da 36. ¿Qué es 36? Pues 36 es, yo les puedo pintar esa área porque esa área es un poquito más compleja que la anterior. Pero ¿qué es 36? 36, se lo voy a pintar acá, es como si usted tuviera lo siguiente. Tiene aquí los ejes cartesianos, ¿sí? Esta superficie yo la conozco, XY. Esto X va de 0 a 3, o sea, esto es 3, y esto va de 0 a 4. O sea que el rectángulo es este. ¿Y cómo va la superficie? La superficie viene más o menos así. Esto aquí sube, por aquí baja, por aquí también baja, y esto viene como una cúpula. Es una cúpula. Pero esto viene así subiendo y esto viene aquí un arco. Es un arco y una cúpula. Ese arco vale en volumen. El volumen de eso, de ese sólido, es igual a 36. Entonces ustedes se dan cuenta que con la integral doble tenemos una herramienta poderosa para calcular. Ahora, otro detalle. ¿Y qué pasa si usted la hace al revés? Para terminar. Entonces, si usted hace la integral doble al revés, ¿cómo sería? Al revés sería
sería hacer así. La puede tomar integral entre 0 y 3, y aquí adentro integral entre 0 y 4. Pero de 0 a 4 sería y. Entonces sería x por dy primero y por dx después. Se cambian los límites, se cambia acá. Entonces, ¿cómo quedará? Integral entre 0 y 3 de x por y al cuadrado sobre 2 entre 0 y 4 por dx. ¿Ve? Entonces, al calcular, sería 16 medios, sería 8. Quedaría integral entre 0 y 3 de 8x por dx. La